Hola, buenas noches, ¿cómo están? Soy Laura Villahermosa, editora central del diario Gestión. Les doy la bienvenida a este evento de finanzas personales en el marco de la Semana de la Educación Financiera de la Fundación BBVA y la FinTech Alfi. Lo que queremos es que las personas conozcan cómo manejar de mejor forma sus finanzas y que puedan entender mejor los productos y servicios financieros. Ahora vamos a hablar sobre créditos, historial crediticio para personas, y contamos con la participación de Hernán Alvarado y Jacqueline Córdoba. Hernán es especialista en financiamiento de energía verde y es también coach financiero y docente universitario, y Jacqueline Córdoba es gerente de cobranzas y recuperaciones del BBVA. ¿Cómo estáis? Muy bien, encantada de estar contigo, Laura. Muchas gracias. En la apertura de la Semana de la Educación Financiera, lo que vimos es el poder transformador de productos financieros como el crédito, pero es un producto financiero que es necesario entender por el compromiso que supone y porque hay muchos tipos de crédito, y en el que juega un papel muy importante un elemento que es el historial crediticio, que es una especie de registro donde se recoge información sobre los diferentes tipos de crédito y préstamos que hemos tomado a lo largo del tiempo. Primero quería empezar con el crédito. Hernán, ¿qué debo tener en cuenta a la hora de adquirir un crédito? Sí, muchas gracias por la pregunta. Bueno, antes que nada, quizás decirle unos datos como muy interesantes, ¿no? ¿Sabían ustedes que solamente en Latinoamérica 4 de cada 10 personas ahorran, ¿no? Y que 7 de cada 10 parejas tienen problemas financieros? Y esto debido a deudas, entre otros problemas. Entonces, algo que yo debo tener en cuenta al momento de adquirir un crédito es saber identificar qué tipo de deuda es la que yo estoy adquiriendo. ¿Cómo así? ¿Será que es una deuda buena o una deuda mala? Las deudas buenas son aquellas que hacen crecer mi patrimonio, hace crecer pues todo lo que yo tengo. Cuando me refiero a que hace crecer mi patrimonio, quiere decir es que posiblemente yo no tengo un negocio y ahora sí tengo un negocio, posiblemente no tenía una casa y ahora sí tengo una casa, y así, ¿no? O sea, las deudas buenas hacen crecer mi dinero, ¿sí? Mientras que las deudas malas son aquellas que solo me están sacando dinero y que yo al final no tengo nada. Por ejemplo, este tipo de deudas son las que están relacionadas al consumo, ¿no? Que al final nos gastamos el dinero y no nos quedó nada en ese sentido. Entonces, debemos de tratar la manera de adquirir, si adquirimos deudas, que sean deudas buenas, que hagan crecer nuestro patrimonio, ¿no? Eso es bien importante. También es importante que conozcamos las características del crédito que nosotros estamos adquiriendo. ¿Qué características tiene nuestro crédito? Bueno, hay varios elementos que hay que considerar. El primero es, como les decía, el destino. O sea, si en verdad vale la pena endeudarnos para adquirir esa deuda o si yo puedo ahorrar, ¿no? En lugar de adquirir una deuda, puedo ahorrar en este caso, ¿no? Entonces, tener bien claro para qué voy a adquirir esa deuda. Eso es importante. Otro factor importante, ¿no? Al momento de adquirir un crédito es tener claro mi capacidad de pago. O sea, ¿a qué nos referimos con la capacidad de pago? Es aquella disponibilidad de dinero que yo voy a tener de forma periódica para, pues, poder cubrir esa deuda que yo he adquirido, ese compromiso, porque al final mi deuda es un compromiso que yo adquiero. Entonces, debo tener claro, pues, cuánto es lo que yo puedo pagar. Y la capacidad de pago se saca, ¿no? A todos mis ingresos que yo tengo, les resto los egresos reales. ¿A qué nos referimos con egresos reales? Bueno, en el mes, ¿cuánto dinero yo destino para alimentación? ¿Cuánto destino para transporte? ¿Cuánto destino para paseos? Etcétera, etcétera. Entonces, al restar mis ingresos menos mis egresos reales, yo voy a tener un margen de dinero y ese dinero representa mi capacidad de pago. O sea, ese margen es el que yo puedo comprometer a largo plazo. Entonces, debo tener bien claro cuál es mi capacidad de pago. O sea, si yo al hacer esa diferencia me doy cuenta que yo no puedo, o sea, no tengo la disponibilidad para pagar una posible cuota que me va a quedar, entonces posiblemente pues ese crédito no sea una buena opción para mí porque me va a meter en problemas, ¿sí? Entonces eso es bien clave, no tenerlo en cuenta. Otro elemento que debo tener en cuenta es la tasa de interés que yo voy a pagar por ese crédito, ¿sí? Y sobre todo la tasa de interés efectiva o el costo anual total, ¿no? Conocido como CAT. Entonces, esto le puedo pedir información a la institución financiera sobre cuál es mi costo total anual que yo voy a pagar por ese crédito, ¿no? Y bueno, pues comparar entre diferentes opciones. Y el último factor que hay que tener en cuenta es las condiciones del crédito. O sea, ¿qué condiciones? ¿Cuánto es lo que yo voy a pagar?
por desembolso, por ejemplo, las comisiones, los seguros, las garantías que me piden por ese crédito. Entonces, hay que tener bien claro, ¿no? Antes de firmar un contrato, o sea, todos los elementos, porque hay personas que en la carrera, ¿no? De querer un crédito, de querer solventar su necesidad, omiten esto de revisar al detalle el contrato, ¿no? Y entonces hay que ponerle atención a todo lo que me estoy comprometiendo, sobre todo porque más cuando son deudas, bueno, a 5, 8, 10, 25 años, entonces debo tener bien claro a qué nos estamos comprometiendo. Claro, justo quería preguntarte cómo puedo determinar cuál es el tipo de crédito que más me conviene, quizás en base a las capacidades de pago que tengo y el objetivo que me he fijado. Sí, claro. Bueno, ¿cómo puedo determinar, pues, cuál es la deuda que me conviene? Nosotros siempre aconsejamos que tú debes de comparar entre 2 o 3 opciones, ¿sí? No irme a la primera, como dice, sino que venir, voy a investigo, ¿no? Dependiendo el tipo de deuda que yo quiero adquirir, voy a ir a diferentes instituciones y voy a comparar, ¿ok? Entre esas 3 instituciones. Eso sí, para comparar entre diferentes instituciones, yo lo debo de realizar bajo los mismos criterios, ¿sí? Bajo el mismo tiempo, bajo el mismo monto, ¿sí? Entonces, bajo las mismas, pues, las condiciones, por así decirse. Entonces, voy a venir, voy a hacer un listado, ¿no? Ah, la institución A me ofrece esto y lo otro. La institución B tiene estas condiciones. La institución C tiene estas condiciones. Y ya, haciendo el análisis, ¿no? Yo evalúo cuál de esas 3 instituciones es la que me ofrece la menor tasa de interés efectiva o el menor costo anual total, o CAT, ¿no? Entonces, así hago mi evalúo, ¿no? Usualmente, bueno, hay personas que se van a la primera, como dicen, entonces y terminan pagando costos altísimos por una deuda. Entonces, hay que tener como esa práctica de comparar, así como posiblemente una persona lo hace, ¿no? Cuando va a comprar algo, quiere comprar algo, ¿no? Y que se va a una tienda, va a otra y a la otra, y al final elige la que mejor opción es. Entonces, así debe de ser al momento de elegir un producto financiero. Debo de comparar entre diferentes opciones en el mercado. Claro, para tener un producto financiero es básico el historial crediticio, ¿no? Y ahí quería ver con Jacqueline. ¿Cómo puedo generar un historial crediticio adecuado y qué beneficios me da? Aquí es importante entender qué entendemos por historial crediticio, ¿no? El historial crediticio es el comportamiento de una persona, el nivel de compromiso respecto al pago que tiene. Entonces, es importante saber que las centrales de información recogen este comportamiento para finalmente traducirlos en score, es decir, qué tan buen comportamiento de pagadores tenemos, y esto pues se alimenta o alimenta el historial crediticio que tenemos cada uno de nosotros. Algunos de los puntos importantes para poder cuidar y construir un adecuado nivel o historial crediticio es, por ejemplo, estar al día siempre en nuestros pagos, en los pagos, obligaciones que asumimos, ¿no? Es decir, no tener días de atrasos de los préstamos que finalmente pues tenemos. Hay que cuidar mucho que las fechas de pago sean posterior a la fecha a la que percibimos los ingresos. Es decir, si los bancos en general tienen como que dos fechas de pago, ¿no? Tú puedes decidir entre la primera y la segunda quincena, si es que tú percibes tus ingresos el día 30, o puedes decidir entre la tercera y cuarta semana del mes, si tú percibes tus ingresos en la quincena. Entonces, de esa manera no tienes complicación con tus pagos, no generas un desorden y finalmente pues estás al día siempre en el pago. Otro punto o variable importante es el sobreendeudamiento, ¿no? ¿Qué cosa se entiende como sobreendeudamiento? Justamente a que tú puedas asumir tus obligaciones con tranquilidad sin generar una sobredeuda. Se recomienda que las cuotas de los préstamos, créditos que tengas tú vigente no superen el 50% de tus ingresos, de tal forma que te permitan pues vivir tranquilamente en lo que resta del mes y poder asumir tus compromisos de pago de manera adecuada, ¿no? Otro punto que generalmente se recomienda dentro de las tarjetas de créditos pues, que tenemos es que en lo posible no utilicemos la disposición de efectivo en caso de emergencias. ¿Por qué va la recomendación? Dado que la tasa que usualmente se tiene para disposiciones de efectivo son mayores a utilizar la misma tarjeta de crédito. Entonces es importante de que sepamos que eso solamente se utiliza en caso de emergencias y no de manera recurrente, porque esto podría perjudicar un historial crediticio.
Así como, por ejemplo, y lo conversábamos también, de hacer pagos a la tarjeta, pagos mínimos a las tarjetas de crédito. Esto entendemos que pues la situación dentro de la vía del crédito no es la misma todos los meses y entendemos que pueden haber premuras o pueden haber algunos momentos en los que se necesite, pero no entender que esto sea como un comportamiento habitual ni recurrente, porque esto perjudica nuestro historial crediticio. Entonces, los puntos que te he comentado finalmente te van a llevar a tener un historial crediticio adecuado, y te trae beneficios consigo, como por ejemplo, ser atractivo para otros bancos, ¿no? En general, otros bancos te están llamando, estás accediendo al sistema financiero a préstamos, a créditos, porque justamente eres atractivo, porque tienes un buen historial crediticio. Te permite también acceder a buenas tasas, a buenos precios dentro de los préstamos que otorgan las distintas entidades financieras. Hay que entender que a mayor riesgo, pues mayor tasa. La tasa está asociada al perfil de riesgo de cada cliente. Y un punto importante es que ya hoy el historial crediticio no solamente es usado para la banca tradicional, sino para empresas de servicios, como por ejemplo las telefonías. Empresas de telefonía hoy por hoy tienen un score, utilizan información de las centrales de riesgos para poder darte una línea de crédito de telefonía, lo utilizan inmobiliarias, en el sector real estate también se utiliza para poder ver qué buen pagador eres y finalmente poder ver si es que vas a poder optar por la compra de una vivienda. En general, lo utilizan inclusive empresas de reclutamiento, porque obviamente en la contratación o antes o previo a la contratación requieren ciertos filtros y dentro de esos pues está la educación financiera y saber pues qué buen pagador o qué buen comportamiento financiero tiene la persona que va a entrar a laborar en determinada empresa. Entonces, la importancia del historial crediticio trasciende mucho más allá de la banca, se ha vuelto ya en un tema más del día a día y es vital para conservar una salud financiera adecuada. Claro, ¿y cómo puedo crear un plan de pagos para pagar mi crédito? Ok. Aquí es importante entender que necesitamos tener un orden de acuerdo a las finanzas, ¿no? Y aquí la planificación al inicio es vital. Es importante que tú conozcas muy bien tus ingresos, ¿no? Y cómo están compuestos los mismos. Tú vas a tener ingresos, digamos, por el salario habitual que percibes y también podrías tener ingresos extraordinarios. Es importante que tú conozcas la composición de esos ingresos. Y a la par vas a tener gastos en el mes. Es importante que estos gastos tú los clasifiques de manera ordenada, distribuyas cuánto es para el hogar, cuánto es para educación, cuánto es para las necesidades habituales y obviamente también cuánto se destina para el pago de tus obligaciones crediticias. Es importante que tú hagas un listado de las deudas que tienes y podrías hacerlo de distintas maneras, pero voy a hablar de dos específicamente. Podrías listar todas tus deudas de menor a mayor o podrías también organizarlas y distribuirlas por grado de prioridad. A lo mejor para algunos la educación debe ir en primer orden y esta es la prelación. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Lo importante es que cuando nosotros conocemos el nivel de ingresos y el nivel de gastos, podemos entrar al detalle del nivel de gastos y podemos llegar a entender que hay gastos que no son necesarios recurrir todos los meses y podemos prescindir de los mismos. Esto hace que se genere una cultura de ahorro, porque si tú logras disminuir en 10% los gastos habituales, pues ese 10% lo destinas a ahorro. Este ahorro te sirve como imprevistos, toda persona debería tener un nivel de ahorro para asumir algunos gastos imprevistos o para poder pagar antes de tiempo una obligación, con lo cual pues reduces muchos intereses financieros también. ¿Y cómo lo destinas? Lo destinas justamente tomando en cuenta la prelación de tus deudas. Recordábamos que hablábamos del primer punto de la prelación, que podría ser educación o por una deuda menor, pues destinamos las cuotas correspondientes a las deudas y, ¿por qué no, este 10% de ahorro que generamos? Con esto hacemos un prepago, una amortización anticipada, un prepago del préstamo, nos vamos liberando un poco de deudas porque muchas veces pues llegamos a tener hasta 2 o 3 deudas en paralelo y de esa manera generamos una buena cultura de pago, ¿no? Conservamos un buen historial crediticio y al mismo tiempo asumimos todas las obligaciones en el tiempo. Es importante entender que todo el conocimiento de ingresos, egresos, gastos, ahorros, cómo los distribuyo, cómo esto llego a entrar en el detalle de cada una de mis deudas, por ejemplo, ¿no? y hago un ejemplo sencillo.
es importante conocer el estado de cuenta de una tarjeta de crédito, mirar y revisar el detalle de los gastos, porque muchas veces pues accedemos a ciertas membresías de apps que pues ya no utilizamos o ciertos servicios que ya prescindimos. Entonces ahí podemos aprovechar a revisar el detalle, también a prescindir y a generar este ahorro que finalmente termina siendo dinero disponible para imprevistos o para el pago de las mismas obligaciones. Eso es un poco respondiendo a la pregunta que me realizas. Genial. Lo que buscamos es que sea lo más didáctico posible y dar los máximos consejos a nuestros oyentes. Quería preguntarte, Hernán, en tu caso, o sea, tú has hablado de que es importante conocer las condiciones de los créditos y también comparar opciones. ¿Cómo ayudar a la persona que quiere acceder a un crédito? O sea, ¿cómo te puedes informar sin recurrir a Internet, a la búsqueda típica? Fíjate que hay diferentes instituciones, ¿no? Sobre todo las instituciones financieras, ¿no? Que son supervisadas en sus portales web, tienen ciertas herramientas. Por ejemplo, acá en El Salvador tenemos un portal de educación e inclusión financiera y donde puedes encontrar, bueno, pueden entrar personas de cualquier parte del mundo, y ahí tenemos, por ejemplo, calculadoras financieras, en donde una persona viene y puede calcular, por ejemplo, de cuánto sería su cuota, ¿no? Dependiendo, según la información que le han brindado las diferentes instituciones. También podría calcular, por ejemplo, establecer qué opción le conviene, ¿no? Entre una y otra. Entonces, hay información, o sea, no podemos decir que no hay nada, sino que las instituciones tienen herramientas como estas, hay información adicional sobre cuándo es el momento que me debería de endeudar. Entonces, la cosa es entrar a estos sitios web y buscar, ¿no? Antes de adquirir una deuda, empezar a ver, pues, que calcular y tener claro cuánto es lo que yo voy a terminar pagando, ¿no? Claro, y en el lado de historial crediticio, ¿cómo puedo consultar mi historial? ¿Dónde lo puedo ver? Existen información disponibles en centrales de riesgos, lo tienen algunos de manera gratuita, pero el portal oficial es la Superintendencia de Banca y Seguros, ¿no? La SBS aquí en Perú tiene dentro de su página web una opción para poder consultar cuál es tu historial crediticio. Es muy sencillo, vas a registrar con los datos personales, mucha información que provee el DNI propio, y lo que hace es finalmente te visualiza un score, como un semáforo, ¿no? En verde, obviamente, si es que pues eres un buen pagador, estás 100% normal, y va cambiando entre ámbar y rojo dependiendo de tu nivel crediticio, ¿no? Aquí es importante también recurrir y lo comentaba al inicio, la situación durante la vida del crédito no es la misma para las personas. Algunas personas pierden el empleo, tienen problemas de pago, tienen inclusive emergencias, ¿no?, de salud, y lo hemos vivido hace poco tiempo en una pandemia. Es importante ver que si nosotros tenemos problemas de pago en los créditos o préstamos que tenemos con las entidades financieras, si es que pues no podemos llegar a cubrir la cuota o empezamos a entrar en un desorden ya recurrente, pues recurrir a la banca. La banca hoy por hoy tiene productos solución a disposición de los clientes, como por ejemplo pensar a lo mejor en una consolidación de deuda. Si tenemos muchos productos distintos en distintas fechas de vencimiento, cada uno con distinta tasa, pues pensar en una consolidación de deuda lo podría hacer el mismo banco con el que tienes contratado tus productos, o lo podrías hacer con otra entidad financiera mediante una compra de deuda. Ahí es importante que también tengas conocimiento de la tasa que se te origina y que pues elijas la que mejor te conviene. Y el segundo punto, si es que por muchos motivos pues ha disminuido fuertemente tu capacidad de generar flujos, pues podríamos optar por una refinanciación. La refinanciación lo que hace es que te otorga un nuevo préstamo, prácticamente un nuevo cronograma, con los flujos más adecuados a los que hoy por hoy percibes y obviamente con un calendario o un cronograma mucho mayor. Esto va a obligar, obviamente, a elevar un poco más la tasa, pero es un préstamo, un crédito que hoy por hoy puedes pagar, que no vas a regresar y te vas a reinsertar, y cuando el negocio o los flujos que generalmente pues percibas mejoren, porque es una situación muy atípica, temporal, coyuntural, pues nuevamente podrías regresar al calendario habitual. Hoy por hoy hay muchos productos solución a disposición de los clientes, y es importante que en el momento que sientas que no vas a poder afrontar en corto o mediano plazo con tus obligaciones, recurras a la banca para poder justamente tener algún producto solución a medida de acuerdo a tu necesidad. Claro, para acabar quería preguntaros algún consejo que queráis dar a los oyentes, ¿no? O sea, en tu caso, que nos has dado un montón, pero en resumen un poco, ¿qué debería tenerse en cuenta como para asegurarte un buen historial crediticio? No te olvides de esto. Sí, bueno, un poco los tips que he mencionado antes, es importante nosotros conocer
siempre la evaluación o en qué score o cuál es nuestro nivel o historial crediticio, porque este podría evolucionar y cambiar también durante todo el desarrollo. Si es que por X motivos pues llegamos a deteriorar un poco este nivel crediticio, no quiere decir que esto pues es inamovible, no va a cambiar. No, podríamos llegar nuevamente a cumplir cumpliendo con la fecha de los cronogramas, cumpliendo con todos los puntos de un endeudamiento adecuado, y podemos nuevamente recuperar un adecuado nivel crediticio, siempre y cuando seamos sostenibles en el comportamiento y en el perfil adecuado del cliente. Entonces, yo creo que la salud financiera y en general la educación financiera es información valiosa que nos ayuda a tomar decisiones del día a día, de la propia vida, en distintas etapas de la vida, y que además nos genera una tranquilidad como clientes, como personas, para saber tomar decisiones inteligentes y que pues podamos vivir con ellas, ¿no? Claro. En tu caso, Hernán, ¿qué consejos finales darías? Sí, quizás dos cosas, ¿no? Primero, ya nos explicaron que la banca nos ofrece diferentes tipos de crédito, pero también hay otras empresas o instituciones que también nos dan préstamos. Por ejemplo, cuando tú vas a algún centro comercial, algún almacén, ¿no? Y quieres sacar un producto de línea blanca, hay muchas instituciones que te dan, por ejemplo, una cama o una estufa, ¿no? En cuotas chiquitas. Entonces hay que tener mucho cuidado con las cuotas chiquitas, porque al final la persona termina pagando un montón o el doble casi por ese producto que adquirió, ¿no? Y en este caso, pues sería mejor ahorrar, ¿no? Aunque me pase ahí tratando la forma de cocinar de otra forma, pero ahorro para antes de comprar este tipo de productos, sino que y esto pues me puede meter en problemas porque hay personas que adquieren una cosa, otra, la siguiente y la siguiente, ¿no? Utilizando este sistema de cuotas chiquitas que al final son bien peligrosas, ¿no? Entonces hay que tener como mucho cuidado con esto. Y lo otro es que nosotros aconsejamos que al momento, antes de adquirir una deuda, analizarla utilizando el factor vida útil de eso que yo voy a adquirir. ¿Cómo así? Bueno, por ejemplo, una casa. Si voy a adquirir un crédito por una casa, ¿cuánto tiempo de vida útil tiene una casa? Bueno, una casa, ¿cuánto me puede durar? Me puede durar entre 50 o 80 años. ¿Y cuánto es el tiempo de vida del crédito para financiar esta casa? Bueno, puede ser que yo adquiera un crédito entre 15 y 30 años, ¿no? Para pagar esta casa. Entonces, al final la casa me dura 80 años y yo me voy a tardar entre 25 y 30 años para pagar. Quiere decir que hay un margen de ganancia en tiempo de vida útil que a mí me queda. O sea, esa es una ganancia al final. Bueno, y otra cosa, este es un bien que gana valor en el tiempo. Sí, cuando al final, si yo quiero vender esa casa después, bueno, va a ser un bien que ha ganado valor en el tiempo. Por otro lado, tenemos, vamos a poner de ejemplo, un teléfono celular, ¿no? Que me puedo endeudar para comprar un teléfono celular. ¿De cuánto es la vida útil de un teléfono celular? Es de un año. ¿De cuánto puede ser un crédito que pueda tomar para pagar este celular? Puede ser que tome un crédito de 3 años, pero la vida útil del teléfono fue de un año. Sí, entonces quiere decir que eso posiblemente no me conviene adquirir pues una deuda por un bien o un producto que su vida útil es inferior, ¿ok? A la vida del crédito. Entonces, igual, ¿no? Aconsejamos a veces, ¿no? Para las vacaciones, que mucha gente toma un crédito para irse de vacaciones. ¿Y cuántos días se fue de vacaciones? Ah, una semana, 15 días. ¿No? ¿Y cuánto tiempo va a pasar pagando ese crédito por estas vacaciones? Va a pasar posiblemente 5 o 8 años pagando este crédito. Entonces hay que tener como mucho cuidado, o sea, ¿para qué voy a adquirir un crédito? Y saber, como decíamos al inicio, identificar si es una deuda buena o es una deuda mala, ¿ok? Y si voy a adquirir uno, bueno, debo de garantizar que el tiempo de vida de ese bien o producto que yo estoy adquiriendo sea mayor el tiempo de vida que el tiempo de vida del crédito en sí. Quizás con eso podríamos aconsejarle que hay que ponerle ojo tanto a las cuotas chiquitas como pues a esta parte del tiempo de vida de un crédito versus al tiempo de vida de un producto o servicio que yo voy a adquirir utilizando deuda. Genial, muchas gracias. Creo que hemos tenido consejos muy útiles sobre cómo obtener un crédito, ¿no? Hemos hablado de capacidades, de lo importante que es la planificación
Y también hemos conocido un poco la importancia del historial crediticio, que al final es un elemento que da confianza al sistema de que tú eres un buen pagador y que puedes acceder al crédito. Muchísimas gracias por conectarse. Les invito a participar en la Copa CEF para que puedan conseguir su certificado de asistencia al evento y a conectarse mañana para conocer sobre tributación y finanzas para pymes. Muchas gracias.